Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus destacadas experiencias, casos de aprendizaje, trayectorias profesionales y personales en tres mundos de grandes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Estas son las tres áreas que Proactic ha decidido impulsar en términos de su oferta formativa, y el programa Proactívate es un reforzamiento y un encuentro con profesionales que puedan aportarnos valor en estas tres áreas. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por LinkedIn a través de @somosproactic, por Facebook a través de soyfranciscoduarte.com, y en YouTube estaremos desde esta tarde con esta entrevista en nuestro canal de @proactivateoficial.com. Así que gracias a todos. Les pedimos que cuando se conecten con el canal de Proactívate se suscriban y dejen un comentario valioso sobre esta entrevista que vamos a sostener. Bueno, Proactívate se viste hoy de fiesta. Realmente es un placer tener a la invitada del día de hoy. Ella es una empresaria internacional, es una conferenciante destacada sobre los temas de liderazgo global, equidad de género. Es autora de un libro exitosísimo que recomiendo a todos, y dice, el título es Todos tenemos una historia que contar, y ya nos comentará nuestra invitada de qué va este libro. Y ha sido presentadora en programas de televisión, galardonada Ciudadana del Mundo por las Naciones Unidas, que es un reconocimiento súper especial, y vive actualmente en Nueva York. Así que para nosotros es un privilegio tener a nuestra invitada Visila Bococo el día de hoy. Adelante, Visila. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Qué ilusión, qué presentación tan bonita. Gracias, gracias por tenerme. Gracias, Visila. Realmente súper agradecido contigo por esta deferencia que has tenido. Y además quiero comenzar también diciendo eso, que mi primer contacto con Visila fue justamente de una recepción muy abierta, muy, digamos, desde la colaboración, ¿no? Y eso me encanta. Esa actitud de trabajo colaborativo me parece fundamental. Bueno, Visila ha tenido una gran experiencia y también en desempeño en organizaciones sin fines de lucro. De hecho, es filántropa, ¿verdad? Quiero justamente preguntarte lo siguiente. El tema que nos convoca hoy en esta entrevista lo hemos denominado estrategias de liderazgo transformacional. ¿Cuál consideras que es el primer paso esencial para que un líder transforme su organización en estos tiempos de incertidumbre? Pues yo creo que lo primero es tener muy claro cuáles son los valores, ¿no? Y tener claro tu por qué lo haces y tu para qué lo haces. Y creo que un líder debe transformar a otros líderes, ¿no? No puedes transformar una organización sin transformar a las personas que conforman esa organización, con lo cual creo que es esencial. Pues también entender que todos somos complementarios y que debes de regar cada una de las semillas de tu equipo para que todas estas personas florezcan lo máximo. Y si tú haces que otras personas florezcan, tu organización también florece. Así es. Qué bonita esa metáfora sobre lo que significa regar, ¿verdad?, a nuestras flores para que florezcan. Excelente. Has tenido participación importante en proyectos, como decía, filantrópicos en África, y lo cual refleja tu compromiso con la educación. En tus conferencias también destacas mucho este factor. ¿Cómo puede, ya llevando esta reflexión a nivel de empresas, cómo puede un líder integrar la responsabilidad social con su estrategia de liderazgo transformacional? Es que para mí no debe existir ninguna organización que no tenga dentro de su ADN la responsabilidad social corporativa. Creo que antes se veía como algo completamente externo y que alguien lo hacía solamente en materia reputacional para realmente verse mejor frente al mundo, pero creo que estamos en un momento donde las empresas creo que tenemos la responsabilidad de integrar los valores para apoyar la sociedad civil. No podemos solamente dejar esto en manos de los gobiernos o de otro tipo de organizaciones, de tal manera que yo creo que las empresas tienen que integrar esto y sentir que es parte de su ADN, y al mismo tiempo pues entrenar a sus equipos para que tengan esa mentalidad también de colaboración y de
tener un impacto social, ¿no? Las empresas están para servir a la sociedad, también para ganar dinero, pero se puede hacer las dos cosas. Yo creo en el negocio de hacer el bien y creo que realmente se puede hacer el bien al mismo tiempo que se puede expandir el desarrollo económico de una empresa y de las personas, ¿no? Así que desde mi punto de vista, integrarlo debería ser una responsabilidad de cualquier empresa y en cada área donde a ti te interese. Esto tiene mucho que ver también con los intereses del CEO. En mi caso es la educación y le pongo el foco ahí, ¿no? Pero hay otra persona que podría ser la salud, otra persona el impacto medioambiental. Dependiendo de cuáles son tus intereses, creo que tienes que poner el foco porque te vas a sentir muchísimo más involucrado en algo que te interesa a ti personalmente, ¿no? Ya. Eh, la resiliencia es un elemento fundamental en el liderazgo, como bien lo sabes. Mm. ¿Podrías compartirnos una situación desafiante en tu carrera y cómo lograste trabajar el liderazgo o aplicar el liderazgo transformacional a esa situación? Bueno, yo creo que te voy a dar dos situaciones. Una que fue más a nivel personal, en el sentido de cuando te tienes que transformar, cuando pierdes tu trabajo, ¿no? En mi caso, bueno, pues cuando tuve un despido, tuve que realmente pues hacer eh, una decisión importante de saber hacia dónde voy a ir y eso requiere de muchísima valentía, resiliencia, porque es un camino muy difícil y para mí el salto del mundo corporativo al mundo emprendedor fue realmente pues el acto más valiente que he tenido en mi vida, ¿no? Y creo que la resiliencia es importante trabajarla y sentir que, bueno, pues que vas a pasar por un camino complicado, pero detrás de ese camino hay luz, ¿no? Y otras situaciones, pues cuando al principio de montar mi empresa todo va muy bien y te caes, ¿no? Y entonces ahí también fue difícil, pues perder a todo mi equipo, perder a toda mi oficina y tener que volver a transformarte, ¿no? Entonces he tenido dos momentos en los cuales yo creo que he tenido que tener muchísima resiliencia y aplicar la creatividad, ¿no? ¿Qué creas de nuevo? Porque tienes que o crearte a ti misma, como fue en mi caso, tuve que reinventarme completamente, ¿no? De hacer ese paso transformador, ¿no? De ser una persona ejecutiva a de repente ser la fundadora de una empresa, ¿no? Y luego cuando tu empresa no funciona, ¿cómo le das la vuelta a eso, ¿no? Y cómo vuelves a empezar otra vez, ¿no? Entonces tuve que transformar también eso y eso pues requiere pues de tener una capacidad, ¿no? De realmente vivir en el desafío y vivir en una montaña rusa constante y eso es la resiliencia, ¿no? Hacerlo con una actitud positiva además. Qué bien, es un excelente ese enfoque que propones, Priscila. Y a nivel de medir el impacto real de todas estas transformaciones que pueden ser implementadas en la organización, en tu caso has relatado experiencias personales, en este caso llevando experiencias organizacionales que pueden haber sido exitosas o no, ¿cómo se puede medir el impacto real de estas transformaciones? Bueno, el impacto lo ves porque tienes que saber si tus productos, por ejemplo, están realmente siendo bien recibidos en el mercado, ¿no? Los mercados también se transforman y eso hace que muchas veces tú también te tengas que transformar, con lo cual eso significa educar a tus equipos para que sepan hacia dónde tiene que ir, para que ese producto que tú tengas o servicio se pueda acomodar, ¿no? Y el mercado va cambiando constantemente, es como hay diferentes curvas económicas y eso los que hemos estudiado economía lo sabemos y si no lo has estudiado, pues está claro que en un momento determinado el mundo te va a pedir que te transformes, cambien las formas de comunicación. También creo que es importante adaptarse a las nuevas formas de comunicación, adaptarse también a cómo realmente las personas tienen que cambiar su manera de trabajar, ¿no? Dentro de la propia organización ya no es lo mismo. Antiguamente trabajábamos todo el día y había un tipo de liderazgo mucho más vertical, pero el liderazgo ahora es mucho más horizontal, gracias a Dios, y luego la gente le tienes que dar cierta flexibilidad porque ahora realmente está en el punto de mira y en el núcleo de interés de las personas el cómo combinar tu vida personal y tu vida profesional. Cuando yo empecé mi carrera, lo de la vida personal es que ni existía, o sea, o trabajas porque tenías que hacer la carrera.
lo más rápido posible para llegar lo más alto posible y nada más importaba, ¿no? Ya te jubilarás y ya descansarás. Y ahora la gente piensa, no queremos esperar a jubilarnos para descansar. Creo se ha puesto la salud también en el punto de mira de las organizaciones y una organización saludable, con personas saludables, al final tiene muchísimo más impacto económico y mucho más retorno para la sociedad, ¿no? Visila, ha sido una líder, una mujer que aplica los principios de la transformación organizacional. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, ese principal factor de éxito en tu caso? Pues yo diría que entendido que cada persona es un mundo diferente y a partir del 2015, cuando tuve esta caída otra vez, ¿no? A nivel empresarial y transformé, me di cuenta de que yo tenía que respetar mucho los biorritmos de las personas de mi equipo. Entonces, bueno, pues en mi equipo yo conozco personas que son más búhos, trabajan mejor de noche y entonces, pues son en el momento donde tienen su momento más creativo, entonces dejo que trabajen en esos momentos, que vivan donde quieran vivir. Cuando perdí la oficina me di cuenta de que era una oportunidad ya para ese trabajo remoto y me di cuenta de que esto me había pasado porque soy la primera que no me gusta estar en una oficina de 9 a 5, por lo tanto, creo que es muy importante dejarles esa flexibilidad a tus equipos. Creo que también el secreto del éxito es que realmente he aplicado lo que se llama el intrapreneurship. Todas las personas de mi equipo tienen que tener una mente emprendedora y se puede emprender dentro de la propia empresa. Y creo que eso ha hecho pues que en 5 años hayamos podido remontar realmente, ¿no? Qué bueno, excelente. También, Priscila, has participado en foros internacionales. Eh, ¿Qué tendencias globales actualmente consideras que están redefiniendo el liderazgo transformacional? ¿Hacia dónde van esas tendencias? Pues la tendencia va hacia el liderazgo humanista y inclusivo, ¿no? Independientemente de que ahora hay una polémica, ¿no? A través de si la diversidad es un valor para la empresa o no. Sigo pensando que lo es. Los equipos diversos, cuanto más diversos, y cuando hablo de diversidad no hablo solamente de la de género, no hablo de la racial, ni la cultural, o de la movilidad de las personas, sino simplemente entender que hay una diversidad de pensamiento, que los cerebros funcionan de maneras distintas y tener personas que funcionan desde diferentes ángulos ante un mundo tan incierto como el que vivimos ahora y en el que está en constante cambio, es necesario tener equipos que funcionen así. También creo que los líderes de ahora tienen que ser extremadamente vulnerables, humanos, humildes y tener mucho sentido del humor. Porque en este mundo tan cambiante, donde las cosas realmente no sabes por dónde te van a venir, es necesario tener esa actitud positiva para poder trasladarla a tus equipos y tener una gran capacidad de empatía con los demás. Y escuchándote también acerca de tu propia historia, ¿cómo lograste esa transformación de liderazgo en sí misma, ¿no? Contigo misma, al exponerte también a realidades distintas que justamente realizas cuando viajas y cuando realizas proyectos de carácter humanitario? ¿Cómo fue ese proceso de transformación? ¿Qué fue el disparador de ese proceso de transformación? Bueno, han sido diferentes momentos de la vida, ¿no? Porque a veces la vida te obliga también a transformarte porque no hay de otra, ¿no? Y yo creo que todos hacemos el camino del héroe. Y en ese camino del héroe, pues nos encontramos con muchísimos desafíos y esos desafíos hacen que volvamos al mundo digamos, con unas capacidades o habilidades que antes no teníamos y nos convertimos en una mejor versión. En mi caso, yo creo que también ha sido porque he tenido muchísimo interés por el crecimiento personal desde que era muy jovencita y creo que los libros me han salvado la vida y realmente, bueno, pues el estar tan conectada con la lectura ha hecho que yo me vaya puliendo y también me he encontrado por el camino pues muchísimos maestros y personas que me han aportado valor. Creo que es muy importante tener buenos mentores, personas que te acompañen en el camino, que ya estén donde tú quieres estar
y que te cojan de la mano y que sean personas escaleras, ¿no? Y creo que tener personas escaleras ha sido fundamental en mi vida porque te ponen la escalera para que tú subas y yo creo que no lo he hecho sola. Mis transformaciones las he tenido siempre, he pedido ayuda cuando la tengo que pedir y creo que en muchos casos el ser líder también significa reconocer cuando necesitas ayuda y no lo puedes hacer tú solo y ese acto de humildad pues al final te ayuda muchísimo a expanderte y ahí es donde como líder yo creo que ha habido esa transformación de estar constantemente intentando ser mi mejor versión, ¿no? Priscila, en Proactic tenemos, como dije al principio de esta entrevista, tres grandes líneas de acción: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para ti, Priscila, un líder todoterreno? Bueno, pues un líder todoterreno para mí es una persona que tiene una actitud de hacer lo imposible posible. Es decir, no entiende de imposibles, es una persona que siempre está buscando la fórmula para llegar a los objetivos y eso hace que tengas que ser todoterreno, ¿no? Es decir, pues que realmente no sientas que no hay algo que tú no puedas hacer o que realmente no puedas impulsar a otros que lo hagan. Y creo que también eso hace que te rodees de las mejores personas para hacerlo. Creo que es súper importante porque el líder tiene que ser consciente de sus propias debilidades y compensar sus debilidades con personas que realmente tengan esas fortalezas que al líder le faltan. Y eso también creo que es parte de ser todoterreno. Por otro lado, también ser súper proactivo y realmente, bueno, pues tener esa capacidad de storytelling, ¿no? Creo que tiene que ser un buen contador de historias, porque a través de las historias le transmites a tus equipos cuál es la misión y la visión de los objetivos de la empresa, ¿no? Y desde ese punto de vista, para mí eso es un líder todoterreno. Excelente esta definición, Priscila. ¿Qué mitos crees que aún persisten sobre el liderazgo en general y sobre el liderazgo femenino en particular? ¿Cómo podemos desactivar, si es que hay que desactivar esos mitos? A mí me gustaría que llegáramos a un punto donde no hubiera ni liderazgo masculino ni femenino, ¿no? Hubiera liderazgo humano. Y creo que eso sería pues realmente el objetivo, ¿no? Y creo que por otro lado somos complementarios y que todas las personas necesitamos ese equilibrio entre las dos energías, la masculina y la femenina, porque están dentro de nosotros, todos venimos de un padre y una madre, hasta donde yo sé, y creo que es importante combinar esas energías. Lógicamente, las mujeres tenemos una tendencia a tener una serie de habilidades que nos permiten, pues, cubrir espacios que quizás otra energía no puede, pero las dos trabajando juntas es maravilloso porque creo que la acción, la ejecución, la estrategia, que son capacidades que quizás los hombres han desarrollado más, pero nosotras tenemos esa intuición, tenemos esa empatía, el aplicar la escucha activa y esa capacidad de colaboración, con lo cual ambas funcionan. Por eso creo que es muy importante tener equipos diversos y tener las dos energías. Y luego creo que todavía las mujeres se encuentran con muchísimos desafíos. En muchos casos no son los desafíos que te pone la propia empresa, sino son los que te pones tú misma, porque creo que todas lidiamos con el síndrome del impostor, con el perfeccionismo exacerbado o con el complejo de la mujer maravilla. Y todo eso hace que muchas veces no lleguemos realmente a donde estamos porque no confiamos del todo en nuestras propias capacidades, que en muchos casos son innatas, pero por educación nos hemos ido castrando esa oportunidad de mostrar al mundo lo que realmente podemos ofrecer. Y bueno, pues yo creo que cuando llegamos a ese equilibrio, creo que aceptaremos que el liderazgo humano consiste en utilizar las dos y creo que las organizaciones serán muchísimo más sanas y muchísimo más prósperas. Así es, realmente coincido plenamente contigo con respecto a ese enfoque. ¿Qué libros han transformado tu visión de liderazgo? Bueno, pues por ejemplo, mira, me viene a la cabeza Maestría de Robert Greene y la razón por la que me gusta mucho este libro es porque en muchas ocasiones nos fundimos por el camino, tenemos la sensación de que no estamos llegando a los objetivos que nos marcábamos. El líder normalmente tiene, le falta a veces ser compasivo consigo mismo y nos exigimos extremadamente para poder llegar a los objetivos y creo que eso nos hace llegar a ese
burnout, ¿no? Del que tanto se habla, muchos líderes tienen ese burnout. Y maestría te explica que, bueno, que los grandes maestros de la historia, las personas que han hecho cosas increíbles, han pasado un mínimo de 10.000 horas dedicándose a las cosas. Con lo cual, antes de abandonar un proyecto, de abandonar una empresa, ¿no? Todos los que emprendemos al principio hay tantos momentos en los que dices, mira, ya no puedo más, esto lo dejo, no funciona. Pues mi invitación es a leer ese libro porque a mí me ayudó muchísimo como líder a entender que si no lleva 10.000 horas no debería abandonar porque requiere de su tiempo, ¿no? Y a veces nos ponemos o nos exigimos unos tiempos que no son reales y cuanto más grande es el proyecto, cuanto más grande es tu sueño, pues quizás te va a costar más tiempo hacerlo, ¿no? Por eso quizás me encantan los elefantes, porque pasan 2 años de embarazo y eso hace que uno tenga paciencia y por eso lo elegí como logo, ¿no? De si tienes sueños grandes, pues requiere que esperes, ¿no? Y que tengas esa paciencia. Así que bueno, los elefantes esperan 2 años a tener sus bebés, pues en las empresas muchas veces nuestros proyectos son entre 3 y 5 años hasta que llegas realmente a donde tú quieres llegar. Sí, y además por eso, porque tenemos muchas veces la percepción de que las cosas pueden ser alcanzadas a muy corto plazo, ¿no? Y más en medio de toda esta vorágine en la que vivimos por la inmediatez de respuestas, ¿no? Así que también coincido plenamente con esa perspectiva, ¿no? De la necesidad de madurar los proyectos y darle el tiempo a lo que se requiere. ¿Qué preguntas incómodas deberíamos hacernos como líderes antes de hablar de transformación? Pues yo creo que hay una pregunta que a nadie nos gusta contestar cuando te dicen ¿quién eres? ¿Sabes? Yo creo que al final en cualquier entrevista, ¿no? Seguro que cuando te la han preguntado quién eres es una pregunta que siempre a todos nos deja al principio un poco perplejos, ¿no? Y nos definimos siempre, no, pues soy abogado, soy arquitecto, pero ese no es quién eres, eso es lo que haces. Así que Entonces yo creo que una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer es quién soy y entender realmente quién eres. Y cuando te haces esa pregunta, también puedes realmente hacer el salto a ser la persona que quieres ser. Pero para primero tienes que saber de qué punto de partida estás. Y para eso necesitas autoconocimiento, reflexión, análisis interno y ver qué habilidades deberías adquirir para poder lograr el sueño que tú quieres vivir, ¿no? Priscila, ¿qué cambiarías radicalmente en los programas de formación de líderes para que sean agentes de transformación y no solamente gerentes funcionales? Pues mira, yo lo primero que cambiaría es que tendrían que estar todos los líderes de la empresa, los dueños, los fundadores, los CEOs en las reuniones, porque contratan tantos cursos, ¿no? De formación para los equipos, pero si los equipos están formados y solamente es un tránsito que hay que hacer, ¿no? Y lo ven simplemente como, ah, bueno, tengo que hacer este curso para poder estar en esta empresa y ya está, pero no está involucrado el líder. Desde luego, yo creo que no funciona. El líder es el primero que tiene que estar en esa sala para educarse a sí mismo y para estar ahí. A mí me ha pasado que en muchas ocasiones cuando he llegado a hacer alguna workshop o alguna formación sobre diversidad o inteligencia cultural, el líder me ha dicho que no, que ese día tenía reuniones o que no podía estar y entonces he dicho, bueno, pues se suspende el acto, no pasa nada. Pero tú eres la primera persona que tiene que dar ejemplo y estar ahí. Y creo que esos cursos de formación solamente para los medios intermedios o las personas de base dentro de la empresa, para mí no sirven si la primera persona que tiene que estar convencida de esa formación y por qué la tienes es el líder, ¿no? Priscila, tú has dado múltiples conferencias y constantemente las realizas. ¿Qué harías si al llegar a una conferencia, una gran conferencia, te das cuenta de que olvidaste tus zapatos elegantes? Pues me subo descalza al escenario, no pasa nada, ¿sabes? O sea, no sería la primera vez que tira los tacones, ¿sabes? Pero lo haría igual y empezaría bailando como me gusta y creo que todo el mundo lo entendería, ¿no? Yo soy muy disruptora a la hora de empezar mis conferencias, las empiezo, las acabo tirando. Entonces, bueno, pues aunque me encanta subirme unos tacones y cuanto más bonitos mejor, puedo vivir sin ellos también y bailo fenomenal descalza, así que Ay, qué bueno, haría qué igual. bueno. Claro, bueno, Visila, quiero darte las gracias profundamente y darte yo un aplauso porque realmente era una mujer maravillosa, extraordinaria
y gracias por haber aceptado esta invitación a Proactívate, de manera tal de que ya sabes que esta es tu casa y que realmente en cualquier momento pues podemos también coordinar alguna otra acción para que nos sigas explicando muchas cosas de las que hemos hablado el día de hoy. Así que realmente agradecidísimo contigo y con toda nuestra audiencia que realmente nos apoya en este programa. Gracias a todos. Les recuerdo que el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos estaremos en este mismo programa Proactívate con otro de nuestros destacados invitados. Muchísimas gracias a todos por esta conexión. Cuídense mucho y bendiciones a su familia. Hasta luego.